Ponte cómodo y goza de mi lectura. Dagger, escrito y narrado por Mayra Solís de Jesús, para su canal Azul Zafiro. Octubre 2025. Capítulo 5. Fuiste muy valiente, hermosa Diana. ¿Romualdo? Quise asegurarme de que salieras ilesa. Quise saber qué tan buena actriz eres. Incluso puedo contratarte para alguno de los espectáculos nocturnos. Belphegor sonrió ante la broma. El hombre que le hablaba lucía diferente. Y, cómo no, si iba disfrazado de venerable anciano, no lo reconoció. Un melodioso timbre se escuchó al llegar a la suite principal. Entonces el elevador privado se detuvo por completo. Las puertas de forja fueron impulsadas a un costado. El ascensor exclusivo tenía un código de seguridad que solo ella conocía. Nadie más podía usarlo. Su destino era el penthouse. El hombre, con la dama en brazos, se introdujo en la enorme y lujosa pieza. Se dirigió a la alcoba contigua y la depositó con suavidad al centro de la cama. Le quitó los zapatos, retiró el exceso de cojines y regresó a la entrada. Tomó la estola del elevador que quedó en el suelo y la dejó en el sofá victoriano frente a la chimenea. ¿Cómo te sientes? No lo sé. No siento mucho. Es normal. La adrenalina aún no abandona tu cuerpo. Lo que hiciste fue demasiado intenso y arriesgado. Ten, toma un trago de esto. Es fuerte, pero te hará volver. ¿Qué es? ¿Ajenjo? ¿Quieres drogarme? Quiero que vuelvas a ser tú. Esta noche diste el primer paso. Necesitas soltar todo. Bébelo. Ella lo hizo. El sabor era amargo pero adictivo. La extraña magia de esa glauca bebida ancestral la atrapó en su embrujo con tan solo 1 onza. Comenzó a hablar de esto, de lo otro, cosas sin importancia. Después de un momento de silencio, maldijo a su examante, llorando histérica, como un dique que se desborda. No comprendía de dónde había sacado el valor para amenazar de aquella manera. Esperaba a que fuera suficiente para que se alejara. Romualdo, intuyendo sus pensamientos y temores, intervino. Si fuera él, no regresaría bajo tales amenazas. ¿Escuchaste? Sí, estaba muy cerca. Fuiste muy convincente. Eso haría tambalear a cualquiera. Maldita bruja, dijo la última frase en tono bajo. Luego sonrió encantadoramente. Solo la hermosa Diana, Belphegor Dagger. Salud. Elevó el vaso para brindar por el valor de su amiga. Gracias por estar aquí. No fue fácil, respondió con los ojos anegados de lágrimas, conmovida por su brindis. Lo sé. Enfrentarse a los demonios propios nunca lo es. Lo tuyo fue literal. ¿Tú lo has hecho? Quiso saber ella mientras se limpiaba las lágrimas con el pañuelo de seda que guardaba en su escote. Todos los días. Literal. Fue la lúgubre respuesta. Salud. Elevó de nuevo su copa y dio otro largo trago. Los días pasaron. La amenaza parecía haber disminuido. La señorita Dagger siguió con su vida normal. Se incorporó de nuevo a la administración del hotel. Hizo poca vida social. Se cuidaba las espaldas, siendo precavida. Tuvo que contarle a su hermano lo que sucedió con Borio,
pero ocultó su amistad con Cavendish. Relató dramáticamente que estuvo en un departamento alejado de la ciudad, recluida por obvias razones. No era del todo verdad, aunque tampoco era mentira. Le dijo que había sido un hombre quien la rescató y la llevó a ese lugar para luego desaparecer después de haber hecho su buena obra del día. El samaritano, según ella, no preguntó ni solicitó nada a cambio por la ayuda, solo se limitó a sacarla de su enredo y desaparecer. Quizás le dio miedo, señaló Phoebe, como le decía cariñosamente su hermano desde que eran niños, para convencerlo. Después de darse cuenta quiénes éramos, no quiso saber de nosotros. Hasta ahora no me ha molestado y no creo que se atreva a ir con Angelo. De cualquier forma, no lo ha hecho y dudo que lo haga, convino. Devon Dagger apenas si podía creer que estuvo a punto de perder a su hermana en manos de un desgraciado golpeador de mujeres. Por milagro, un desconocido la había arrancado de las garras de la muerte. El hermano mayor estaba enfadado hasta el infierno porque ella no lo buscó inmediatamente para que le ayudase. No entendía por qué demonios no recurrió a él. Solo de imaginar lo cerca que estuvo de perder a la única persona que amaba en el mundo, vibraba en furia. Su única pequeña, traviesa y atrevida hermana menor. Phoebe reconoció en los frenéticos y desesperados gritos de su hermano el amor puro que sentía por ella. Se levantó y fue directamente a abrazarlo. Ambos hermanos derramaron lágrimas al comprender que pudieron estar muy cerca de no volverse a ver. Eso les estremecía el alma. Siendo herederos de una familia encumbrada de Illinois, desde muy jóvenes aprendieron a vivir, defenderse y cuidar uno del otro, sobre todo cuando se descubrió el abuso que había sufrido la pequeña Phoebe a manos de uno de los familiares a su cuidado. Devon, siendo demasiado joven, juró velar por su hermana, volviéndose su protector. Joseph y Lorraine siempre estaban viajando, dedicándose a su vida, mientras ellos habían sido enviados a internados a aprender lo que fuera necesario para expandir su fortuna. El delito del que fue víctima Belphoebe nunca salió a la luz pública y el culpable no tuvo castigo. Simplemente desapareció del mapa. Con apenas 2 años de diferencia entre los hermanos, el lazo fraternal los mantuvo unidos para bien y para mal. Lo tenían claro. Por ese motivo permanecían solteros. Era más fácil así. Habían luchado tanto por amasar su propia fortuna que no estaban dispuestos a que un oportunista viniese a arrebatarles lo que tanta soledad, sufrimiento, esfuerzo y lucha les había costado. Dagger y Dagger era la empresa que juntos habían iniciado. Solamente les pertenecía a ellos. Para lograr tal cometido, habían hecho un pacto sagrado. Cuando fueron enviados a escuelas distintas, tenían que jugar bajo las mismas reglas y ser totalmente honestos el uno con el otro. Nada de engaños, ni doblegarse siquiera ante sus padres. Su actuar era calculado, preciso, sangre fría, estocada directo al corazón como una daga. Hermosa, pequeña, silenciosa, pero letal. La única que podía entender al feroz empresario Dagger era Phoebe, su copia exacta en femenino, quien lo animaba susurrando en su oído derecho brillantes ideas. Ella fue muchas veces el cuerpo y la mente maestra del jaque mate en las negociaciones. En ocasiones peleaban como cualquier par de hermanos, pues como adultos con necesidades deseaban cosas distintas. Aún así, al final siempre estaban juntos en las buenas, en las malas y en las peores, como en esta ocasión. Devon se sentía agradecido y aliviado de verla de una pieza, hermosa como siempre. Parecía que le estaba contando la historia de alguien más, porque no vio rastros visibles del brutal ataque.
Al fin hombre, con instinto depredador, Devon notaba algo distinto en Phoebe. Estaba seguro de que lo escondía, reservándolo para ella. La conocía muy bien. Si se trataba de un nuevo amante, ¿qué podía ser? No era quien para negárselo. Era partidario de la frase un clavo saca otro clavo. Siendo honesto, estaba feliz de que ella se alejara de ese delincuente. Era un hombre peligroso y como tal tenía bastantes enemigos. Su adorada hermana, al ser su pareja, era el principal objetivo para llegar a él. Afortunadamente, no más. Bendito quien realizó el milagro de rescatarla y alejarla definitivamente de esa bestia que vestía y calzaba caro. Después haría indagatorias y se enteraría del nuevo galán de su hermana. La dejaría tranquila por ahora. Era ley entre ellos no meterse en asuntos privados de tipo amoroso sexual. Hasta en eso eran cómplices. Dagger se encargó de enviar una nota aclaratoria a Borio reiterándole lo que Belphoebe le dijo aquella noche en la cena de cumpleaños del alcalde. No esperó respuesta. Era una declaratoria de guerra formal. Si insistía en acosarla a nombre de su hermana, se encargaría de responder en brevedad. Ambos sabían que el italiano llevaba las de perder. Devon tuvo que dejar Nueva York después de cerrar el nuevo contrato y seguir su gira de reconocimiento en toda la cadena hotelera de los Dagger. Retomó su viaje un poco más tranquilo al notar a Phoebe serena y fuerte, como era usual. De cualquier forma, dejó un cerco de seguridad a su servicio que la custodiaba día y noche. Incluso con esas extremas precauciones, Romualdo se las arreglaba para visitarla en la suite, siempre caracterizado para no ser reconocido. Belphoebe le había confiado la ruta de escape que solo ella y su querido hermano conocían dentro del hotel para cualquier eventualidad. Cavendish la usaba para entrar y salir desapercibido. Phoebe y Devon habían hecho la promesa de nunca revelar aquella ruta a nadie, a ninguno de sus amantes en turno. Se había ideado y construido para seguridad de ellos solamente. Funcionaría para salvarles la vida siempre y cuando nadie lo supiera, ni la misma escolta tenía conocimiento. Por primera vez rompió esa promesa. Phoebe se la confió al buen samaritano que le salvó la vida, con la excusa de ocultar su identidad del escrutinio público y de los celos de Angelo. Después de todo, ella no era una dama de conducta intachable, jamás pretendió serlo. Respetada, envidiada, eso sí, conocida en el bajo mundo por haber sido la pareja de Borio por casi 2 años. Además, el artista tenía una relación con Adeline Begin, una soprano caída en desgracia por perder su voz de jilguero. Esa situación le obligaba a mantener una buena reputación. Un nuevo pacto estaba hecho. A menudo cenaban juntos en el penthouse del Hotel Dagger y Dagger. El último piso del rascacielos estaba a disposición de su dueña, siendo un lugar espacioso, suntuoso y con todas las comodidades de la clase alta. Había una piscina oval con luz natural que entraba a raudales por espaciosos ventanales, una terraza con poltronas y desayunador. En la estancia principal, muebles estilo clásico, complementando el dormitorio, un cuarto de baño perfectamente equipado con extraños artilugios extranjeros, un precioso balcón con jardín incluido, desde donde se podía divisar la parte más hermosa de la ciudad, Manhattan. Ese era su lugar favorito por íntimo, lejos de miradas curiosas o presencias indeseables. El par de amigos conversaban por horas. Era una amistad de beneficios, había dicho Belphoebe en alguna ocasión. Ambos estuvieron de acuerdo en la etiqueta sobre su amigable y singular relación secreta.
A ninguno le convenía que se supiera que eran cercanos. Los chismorreos comenzarían y no pararían. La distinguida dama era quizá quien menos tenía que perder de la relación con el artista del momento. Cualquiera que fuera, dirían que era un nombre más a su larga lista de conquistas. Por otra parte, la reputación de Romualdo tampoco estaría arruinada. Tenía fama de Casanova, pero nunca se le comprobaba nada en concreto. Aunque, estando en la mira de los reflectores por su talento, el lugar de espectáculos que manejaba y las personas famosas con las que se codiaba, los chismes en torno a dónde dejaba colgados sus pantalones estaban a la orden del día, sobre todo por el escándalo donde se le culpó colateralmente por la pérdida de la voz de la soprano, que en ese momento era su compañera de trabajo y del cual se especuló un nuevo romance entre la cantante y el concertista. Cavendish cuidaba su reputación por respeto a Adeline. Le confió en alguna ocasión a su amiga, mas no entró en detalles. Parecía obvio que entre ambos había una relación de algún tipo, y la prensa estaba a la caza de descubrir los pormenores. Por su parte, Belphoebe no quería lanzarlo al peligro que representaba Angelo Borio. No tenía idea de cómo se movía Romualdo en el mundo artístico ni hasta dónde llegaban sus alcances. Mucho menos estaba enterada de su entorno personal. El músico sabía más de ella que ella de él. Sin embargo, así lo prefería. La discreción de Romualdo estaba probada con fuego. Era leal, comprometido al extremo. Ni siquiera alcanzaba a calcular el valor de lo que hizo por ella, tomando en cuenta los antecedentes de ambos. Eran muy distintos, y sus mundos también. A veces no podía creer que él estuviera en su hotel, en su casa, mostrándose cuál era en realidad, sin la máscara forzada de estrella en la ciudad que nunca duerme. Era un buen amigo, alguien en quien poder confiar al grado de mentirle a su hermano, fingir, callar para salvaguardar su preciosa vida del peligro de estar junto a ella. A esas alturas, todo sobre Cavendish le parecía emocionante. Las horas que compartían estaban dedicadas a ellos dos, alejados de la gente común, de sus propios mundos, donde no existía Angelo, ni Adeline, ni nada más que ensombreciera sus amenas charlas. Todo era perfecto. La noche del estreno en el Metropolitan Opera House de la calle 39, a petición del músico, Belphoebe fue a verlo interpretar como solista. Había conseguido una oportunidad inigualable y quiso compartirla con su nueva amiga. Era una estupenda manera de conocerle en un ámbito público a través de su trabajo. Desde uno de los exclusivos palcos, Phoebe disfrutó cada adagio, cada nota, cada gesto de su cuerpo arrancado de su febril interpretación. Dejó de verlo como un prospecto bien parecido, una promesa de la música que estaba captando rápidamente la atención del público de la gran ciudad. La mujer puso atención a su pasión, su entrega, la finura, las combinaciones de las notas musicales, los tempos y el impromptu final. Conmovida por la ejecución, derramó lágrimas disfrutando su arte, sintiéndolo cercano. Romualdo Cavendish era su único amigo varón, a excepción de su hermano Devon. Luego de terminar la función, envió una nota al camerino del concertista invitándolo a celebrar. Ambas personalidades salieron por caminos diferentes. El destino fue de nueva cuenta el departamento de Belphoebe. Ella había preparado algo especial para festejar otro éxito más que, sabía, el pianista acumularía en su haber. La hermosa pelirroja quería probar dos cosas. Ella sabía que luego de cada gala los artistas se reunían a convivir y departir con las personalidades asistentes.
Dagger supuso que le invitaría a esa fiesta para hacer pública su amistad, dejando los asuntos personales estrictamente en ese plano. O, la segunda opción, su antiguo amor de colegio deseaba seguir con el jueguito que se traían entre manos, protegiendo y dejando en la intimidad su relación solo para ellos. La segunda opción le agradaba más. No le apetecía compartir su juego con nadie. De cualquier forma, con esa pequeña acción de su parte sabría qué lugar ocupaba en el mundo de Romualdo, sin tener que preguntárselo directamente. Para su deleite, el músico accedió a su invitación para celebrar de forma privada. Cenaron, brindaron, rieron, bailaron, departieron divinamente como dos buenos amigos. Era momento de júbilo para ambos. Habían transcurrido 8 meses desde que se volvieron cercanos. Estaban a gusto con ese tipo de relación amistosa. Había cierta intimidad, puesto que se conocían de antes. Estaban relajados el uno con el otro. No existía compromiso que los obligara a nada y podían quizá no comprender los motivos que los impulsaban a vivir como vivían o hacer lo que hacían, y cómo era que habían decidido convertir su vida en lo que era. Sin embargo, al menos podían comprender la necesidad de aquella extraña situación donde los enemigos de antaño ahora eran buenos compañeros de soledad. Volvió a mencionar Belphoebe en el tercer brindis, dando una nueva etiqueta a su relación. Relajados, comentaron lo que había sido el impromptum al final del recital, cómo fue que Phoebe y toda la audiencia quedaron impresionados. Mientras reían, Romualdo, desinhibido como nunca, tarareaba la melodía entre sorbo y sorbo hasta llegar a embriagarse. Estaban propiamente vestidos debido a la función. Cavendish no asistió a la cena acostumbrada para esperar réplicas de su trabajo desde el estreno. No estoy de humor para ello, había dicho él. Prefirió la intimidad de la suite de su amiga. Él se divertía con los desplantes de niña mimada de Phoebe. La molestaba de vez en cuando con ese mote cariñoso e íntimo que secretamente ella adoraba, hermosa Diana. En lugar de enfadarse con el contagioso humor de tan reservado hombre, todo su repertorio le causaba gracia. Habían logrado un grado de complicidad nunca antes imaginado por ninguno de los dos. Eran desde la juventud personas con gustos y visiones distintos, a pesar de pertenecer a un selecto grupo de la sociedad. Habían nacido en buenas familias, con todos los privilegios que ello implicaba. Pero hubo una persona en el pasado de Romualdo, alguien muy diferente a la mujer que reía con elegancia frente a él, que bien podría hacer perder la cordura a cualquier hombre si se lo proponía. Él estuvo al borde de caer en el abismo de sus ojos trigueños. Sin embargo, un hada proveniente de tierras lejanas le lanzó un hechizo tan simple como poderoso. El resto fue historia. Era muy tarde. Pasaban las 3 de la madrugada. Abajo, en la gran urbe de asfalto, las calles de Nueva York aún transpiraban energía. Romualdo estaba listo para despedirse. Debía conducir, en estado inconveniente, hasta su casa. Belphoebe hizo un mohín de disgusto porque la estaba pasando bien mientras se divertían. Cavendish intentaba darle algunas clases de piano que terminaban en carcajadas. Hermosa Diana, me despido. Debo regresar a casa. ¿Con Adeline? Sí, con ella. No quiero que te vayas, dijo ella con un gracioso puchero. Aún no. Es tarde, debo marcharme. Quédate aquí. Puedo hospedarte en mi hotel.
ofreció con coquetería, mientras lanzaba una mirada intencionada. No te cobraré por la estancia. ¡Qué generosa, mademoiselle! Agradeció Romualdo. Con el alcohol corriéndole por la sangre hizo una graciosa venia, sonriéndole de forma seductoramente teatral. Hacía mucho tiempo que no bebía de esa manera. Estaba satisfecho por lo que había logrado concretar esa gloriosa noche, porque las noticias volarían, llegando con mucha suerte a donde él esperaba. Sin poder contener su felicidad, las copas se le subieron demasiado rápido. Lo digo en serio. Estás borracho. Puedes sufrir un accidente. Quédate. Mañana temprano te marchas. No estoy borracho, dijo él con la voz algo rasposa. Además, ¿qué importa lo que me pase? Si muero es que el Eterno se ha apiadado de mí. ¿Por qué lo dices? Preguntó con asombro Belfiby por la aridez de sus palabras. No me hagas caso, ni que mi existencia fuera tan importante. Si yo falto, mañana habrá reemplazo para mí en la orquesta. Romualdo, no digas eso. Claro que, dijo él con esa sonrisa matadora, nunca será como yo. Por supuesto que no. Romualdo, nadie es como tú. Eres único. La mujer estaba acostumbrada a beber, sabía dosificar el consumo de alcohol para que su ánimo e instinto no se vieran alterados. Su invitado tampoco estaba en completo estado de ebriedad, pero se le notaba la desinhibición que era rara en él. Generalmente se comportaba de forma rigurosamente adecuada. Lo sé. Soy un excelente músico. Para ser más exacto, soy el mejor. Tartamudeó un poco entre risas cínicas. ¡Qué seguro de ti mismo, cariño! Eso es tener una valía muy alta. Me he esforzado al máximo para lograrlo. Lo digo porque es verdad. Soy el mejor de mi generación y el mejor que habrá en mucho tiempo. Me he partido el alma para conseguirlo. Dejé de lado todo lo demás para hacerlo. Es lo único que tengo. Mi música, mi arte, mi negocio, mi trabajo. Si desaparezco, ¿a quién le importaría? ¿A mí me importas? Le importará a Adeline. Adeline. Se mofó. Luego lanzó un largo suspiro. Adeline, Adeline. Su voz se apagó. Adeline tuvo una recaída hoy por la tarde, justo antes de irme al Met, para prepararme, dijo cambiando completamente su voz petulante por un tono lúgubre. ¿Está enferma? Quiso saber Belfiby. No estaba enterada de los detalles de su relación con la cantante, más lo que contaban los diarios, pero por experiencia propia sabía que raramente decían la verdad. Siempre lo hace. Es su forma de bendecirme antes de salir a mis eventos. Es nuestra rutina. Así que debo seguirla al pie de la letra e ir a ver cómo sigue. ¿Quieres decir que te chantajea? La pelirroja apenas podía creerlo. Cavendish no contestó nada. Su mirada fría de advertencia decía tácitamente que no fuera más allá. Ese era el carácter de Romualdo, eludir y repeler, mas no era el carácter de Belfiby. El quedarse callada no era su tipo de personalidad. Es una historia que no te concierne, zanjó el hombre con parquedad. Ya lo sé. No me interesa ella. Me importas tú. De verdad, dijo él con cinismo. Sí, aunque te cueste creerme.
En el pasado no hice mucho para merecer tu confianza, pero en este tiempo que hemos compartido, no eres lo que pintan las malas lenguas. No eres nada parecido a lo que yo imaginé en el colegio. Eres diferente, muy diferente a los hombres que he tratado. Romualdo la miró sin decir nada. Esa mujer había puesto el dedo en la llaga de manera directa, aunque sin insolencia o petulancia, sin burla o muestras de pena por él. Simplemente dijo la verdad a quemarropa. No podía hacer nada para desmentirla o peor aún, para cambiar el orden de las cosas. De todas formas, no se tomó en serio las palabras de Phoebe. Aunque ahora se llevaban bien, había, de cualquier forma, algo de reserva respecto a ella. La conoció en el pasado y no había cambiado mucho en realidad. Fue y era una mujer dominante, acostumbrada a que sus caprichos se cumplieran a la brevedad. También era una terrible enemiga cuando caías de su gracia, y el dolor que le infligió en el pasado por no haberse enamorado de ella no la podía olvidar del todo. Ese dolor era pequeñito, como un alfiler, pero estaba ahí de todos modos, pinchando de vez en vez el corazón, evitando que se olvidara por completo de las ofensas pasadas. Belfiby sabía que por sí mismo no hablaría. Podía percibir que al igual que ella tenía un secreto que ocultar porque era dañino. Romualdo era demasiado reservado. Se protegía detrás de una muralla enorme y no admitía el paso de extraños a su interior. Pero ella quería saber, quería poder conocer esos secretos, quería meterse a su muralla, admirar al menos por algunos segundos si él sería capaz de... Así que se lanzó al ataque. ¿Qué era lo peor que podía pasar? ¿Que se fuera? ¿Que dejaran de ser amigos? Si Romualdo se iba, entonces era que en realidad nunca lo fueron. Obtener y conformarse con migajas sensibleras no era lo suyo. Siempre apostaba por todo, ganar o perder. Continuará.